En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de podernos encontrar nuevamente, de poder seguir este camino de escucharte y de aprender a vivir en tu presencia, en la fe de tu palabra y aprender a que ella sea la guía de nuestras vidas. Que tu Espíritu nos acompañe y que tu Hijo Jesús nos siga animando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, qué bien, ¿verdad? Seguimos nuestro camino, ¿verdad? No sé si hicisteis el ejercicio, es bueno decirlo como para introducirnos. ¿Acordáis que hablábamos la sesión anterior del miércoles que no nos pudimos encontrar aquí, ¿verdad? Por la lluvia intensa. Pero hicimos una invitación que si no lo habéis hecho es bueno que lo tengamos en cuenta, no como una tarea, sino como un ejercicio, ¿verdad? Estamos insistiendo aquí que todo esto que vamos compartiendo, que estamos invitando, son ejercicios. Estamos en la página, tú que tienes el libro, en la página 41. Pero yo quería partir de la sesión anterior que se llamaba de una manera muy simpática, curiosa, Detectando Ángeles. ¿Y eso qué significaba? Así sencillamente. Significaba la invitación, hola, adelante, no pasa nada, que esto aquí es, no pasa nada. Esa invitación a ángel es mensajero, ¿verdad? Decíamos la semana pasada también. Entonces, descubrir esos mensajes de ánimo, de impulso, de fuerza que Dios nos va regalando, que Dios nos va dando. Entonces, porque es muy importante saber que en este camino de fe no lo tejemos solos. O sea, Dios también va haciendo su trabajo con nosotros. Y justamente esta sesión de hoy, así se titula, Deja que Dios haga su trabajo. Dios está trabajando en ti. Tiene un confer, es decir, tiene una referencia a la palabra en la carta de Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13, hace referencia a esta experiencia. Qué bonito. Así como la semana pasada, ¿no? Este ejercicio que invitábamos a colocar al menos 3 o 5 peticiones, pero muy que queremos que Dios las tenga y que contemos con su presencia, con su intercesión. Si no lo habéis hecho, hacedlo, porque es precioso. No sé, ¿sí lo hiciste? Sería bonito, quisieras compartir algo breve de ese ofrecer a Dios estas cosas, porque tiene que ver luego con esto que hoy vamos a comentar. Si quieres, María Ángeles. Pues, por ejemplo, una de ellas es el alejamiento de mi hijo y familiares de la fe. Se lo pediste. Por ejemplo, no están bautizados. Esa es una. Otra es miedo a la vejez de crédito. Que ya cuando vas a una edad, eso ya te lo planteas. Cuando ves la vejez de los demás, tienes muchas teorías, pero cuando ya te toca a ti, claro, y ya te das cuenta que empiezas a olvidarte de cosas y eso. Más miedo a perder a mi marido. Ya te lo vas planteando. Benito te dice, no te vas a librar de mí tan fácilmente. El futuro de mi hija con discapacidad. También otra cosa aquí. Que de vez en cuando me haré esas cosas. Gracias, María Ángeles. ¿Veis? O sea, son situaciones, ¿verdad?, que nos importan y que no podemos controlar, ¿verdad? Pero qué descanso saber que hay alguien que nos sostiene y que no hay respuestas matemáticas ni automáticas, pero me ayudaba eso, como ese ejercicio interior de saber que no llevamos nosotros el peso de todo. Los adultos, porque aquí estamos todos personas adultas y los que me escuchan estoy segura la mayoría ya somos personas adultas, es decir, que ya tenemos un recorrido en la vida y estamos acostumbrados a llevar, ¿verdad? Llevar responsabilidades, asumir.
Entonces, puede pasarnos que sentimos, por eso digo que tiene que ver con esta sesión que seguimos hoy, con este ejercicio, ¿os acordáis, no? Que estamos en los ejercicios, no perdáis ese del horizonte, de calentamiento, dice aquí el texto, ¿no? Ejercicios de calentamiento para entrar en una experiencia de captar al Dios que me habla. Estos son ejercicios de calentamiento, la fe, el saber que nosotros no llevamos las experiencias de nuestra vida que son fuertes solos, solas, nosotros, nosotras, no las llevamos solas. Qué descanso, ¿verdad? Porque las situaciones, me ayuda, gracias por la confianza, María Ángeles, situaciones de nuestra existencia que tú dices, pues temo a esto, ¿cómo controlo lo otro? Pues las fuerzas de mi vida yo no las domino. Pero qué bueno saber que no es que hay una respuesta, pero la respuesta es Dios que sostiene. Y si uno en el interior se entrena a esa confianza, es más descansado que sentir eso y decir, ¿y a quién? ¿Y de qué me agarro? ¿O a quién le expreso? ¿O cómo lo integro? ¿O desde qué horizonte vivo todo esto? ¿No? Y hoy, precisamente, como otro ejercicio importante, esto de dejar a Dios que haga su trabajo, me ayudaba que en el texto él comienza reflexionando, el padre James, diciendo, puede ser una invitación como que entonces nos tenemos que echar a dormir, ¿no? O mirar para el cielo, y hay mucha gente que tiene esa experiencia, como decir, bueno, pues ya Dios proveerá, ya Dios hará, ya Dios, y entonces parece que Dios, y todo parece que es Dios. Parecía que esta invitación está diciendo, bueno, todo lo va a resolver Dios, todas nuestras peticiones, necesidades, circunstancias, dejémoselas a Dios, que Dios las va a resolver. Sí y no. Me ayudaba a ver en este ejercicio que sigue el sentido, el significado de eso. Sí, el aprender a confiar, y no se trata de mirar al cielo y de colocarnos así y estar las 24 horas del día así, porque no podéis, vos, ni yo tampoco, tenemos muchas cosas que hacer en la vida. Entonces, ¿qué significa este dejar que Dios haga su trabajo, que Él trabaje en ti? Y me ayudaba el ejemplo que Él mismo expresa, ¿no? Decía que estaba aprendiendo italiano, porque James estuvo un tiempo, es que lo conozco, fue parte de los responsables de nuestra comunidad, y bueno, el equipo de responsables generales vive en Roma, entonces tienes que aprender italiano, ahí es el italiano, ¿no? Entonces él es, James es irlandés o inglés, es de la parte de Inglaterra, creo que es inglés, claro, su lengua materna es el inglés, y tenía que aprender al italiano, entonces entiendo que él comentaba allí que una manera de ejercitarse fue intentar escribir en italiano, pues cómo fue la llamada que él experimentó de Dios, cómo la captó, intentó hacer un ejercicio con su propia experiencia vocacional. Y lo que me gustó como para iluminar cuál es ese equilibrio entre dejar y colocar las cosas que nos importan, que nos afectan, que no podemos, en Dios, pero tampoco es que todo se lo dejemos a Él. ¿Dónde está ese equilibrio? ¿No? ¿Dónde? En lo que Él mismo dice, ¿no? Que cuando se puso a hacer ese ejercicio, bueno, se lo compartió a un sacerdote italiano, que hablaba bastante italiano y tal, pero lo curioso es que cuando lee, le hace la observación que dice, oye, que lo que observo, dice, al final me dijo el sacerdote, he escuchado la palabra yo tantas veces. Yo respondí, me imagino, no pone aquí el texto de su vocación, pero imagino que eso, yo me identifiqué porque os cuento que ¿ves? Yo, hasta te sale mucho el yo. En mi propia vocación misionera, esto me hizo recordar cuando se preparaba y leía esta invitación, ¿no? De este día, de cuál es ese equilibrio entre dejar todo en Dios, pero también nosotros colocar nuestra parte. Mucho tiempo me pasó lo mismo, yo decía, Señor, casi como que Dios me tenía que dar las gracias por yo haberle dicho que sí, porque mira, la gente, este mundo
quién te escucha, quién te quiere seguir. Entonces, como un orgullo, que como que Dios te tiene que agradecer, en mi caso, ¿verdad?, la vocación, o a vosotros. Mira, estamos aquí este pequeño grupo, cuando podéis estar, no sé, en casa o haciendo otras cosas, o entonces como que Dios nos tiene que agradecer, ¿verdad? Pues yo era una igual, o sea, como Dios, agradéceme, Señor, que te escuché, agradéceme porque te estoy respondiendo en el Verbum Dei, esta comunidad a la que yo pertenezco, agradéceme que yo oro. Y un día me paré y digo, ¿cómo que agradéceme? Pero ¿quién te crees que eres tú? Insignificante, pequeñita. Y me gusta por eso me identifico con lo que él pone allí, ¿no? Hay mucho de nuestro yo. Y él dice, se trata de rebajar nuestro yo. No todo lo podemos. No todo lo sabemos. No todo lo alcanzamos. Y las personas que estamos aquí, ¿verdad?, a esta altura de la vida, yo creo que eso lo entendéis bastante bien, ¿verdad? ¿Cuántas cosas de nuestra vida que nos hemos puesto con nuestros puños nos ha pasado? Y uno dice, no puedo. Exacto. Y si no lo quieres decir, la vida te lleva al límite, ¿verdad que sí? Si pensáramos ahora, ¿qué situaciones de mi vida he tenido? Y a veces así tenemos que aprender. Que tú te empeñas y la vida te lleva al límite. Te hace comprender, pues lo siento. O esto que acabas de compartir con tanta sinceridad y sencillez, María Ángeles. Cuando los años pasan y ya no tengo ni la agilidad ni la fuerza, pero uno está acostumbrado a controlar, a recordar, a actuar, a hacer, a mover. Pero fijaros, la vida es maestra y nos va llevando por etapas. Y son etapas que vienen. Pero si uno se va, por eso es tan bonito este ejercicio, aprender a hacerlo, y cuanto antes mejor, ¿verdad? Cuanto antes mejor, y eso nos sirve a todos, de rebajar un poco lo que creo que yo debo poner y sobre todo lo que pone Dios. Y me encantaba una pregunta que quisiera dejaros unos segundos para que la pensemos, y hasta si os ayuda, escribidla. Y aunque sea en breve tiempo, no nos podemos alargar y controlar aquí el tiempo, pero vamos a intentar responderla en este momento, que es un momento sereno. Venimos, yo sé que de la intensidad del día, es una pregunta intensa, pero que quizás podemos detenernos y tratar de responderla honestamente. Él pregunta, ¿no? Precisamente partiendo de esta experiencia que descubrió, uy, ¿cuánto hay de mí? Parece que todo lo hago yo. Y no es cierto. Entonces, él se preguntaba, ¿qué parte de mi vida espiritual? Eso, anotémosla. O Benito, tú que la estás siguiendo ahí en el texto, eso es, ¿qué parte de mi vida espiritual depende de mis esfuerzos, mis opciones, esfuerzos, o sea, de lo que yo pongo, lo que yo hago, eso significa eso, mis opciones, mis elecciones y mis hechos? ¿Qué parte de mi vida espiritual depende de mis esfuerzos, mis opciones, mis elecciones y mis hechos? Vamos a pensarla un segundo, o sea, así interiormente, y vamos a hacernos conscientes y poner una proporción del 1 al 10, respondiendo cada parte. ¿Qué parte de mis esfuerzos? Evalúate del 1 al 10, de mis opciones, de mis elecciones y de mis hechos. ¿Cómo me veo? Honestamente, si lo pensarais ahora, vamos a dejarnos unos segundos, pensarlo, y pues si alguien así espontáneamente comparte lo que ve. Y los que estamos en el internet, pues también nos podemos dar un espacio, que vamos a escuchar esta pregunta y nos la vamos a hacer y la vamos a responder. Daros un espacio para pensarla, escribirla y responderla. ¿Cuánto creo que depende
las cosas, los hechos, las acciones, las decisiones de mí. Los voy a reprobar. Darnos unos segunditos más, ¿verdad? Es interesante. Y luego la segunda pregunta, ahora quizás es bueno responderla. ¿Y cuánto está haciendo Dios en ti? Pero consciente, ¿eh? Pararos a pensarlo seriamente. ¿Cuánto está haciendo Dios en ti? Que tú dices, sí, Señor, tú en esto me regalas luz, me regalas escoger, me regalas actuar, lo puedo reconocer en porcentaje. También en el internet, ¿verdad? Los que estamos, nos vamos a dar un espacio para responder. ¿Cuánto está haciendo Dios en ti? O sea, que no eres tú, es Él, que lo reconoces. La puerta. Ah, que la cerró. No la cerró. Así. ¿Qué proporción veis? Sin hablar así mucho, ¿no? Yo sé que a lo mejor es algo muy personal, pero ¿qué proporción veis? Así cuando os paráis así en este ratito, es poco tiempo, pero es bueno hacer este ejercicio. ¿Cuánto hay de mi propio esfuerzo y cuánto el que descubro que Dios está haciendo en mi vida? ¿Cómo veis ahí esa proporción? Sin entrar en detalles, ¿vale? No vamos a entrar aquí en detalles, no estamos examinando para decir reprobados, reprobadas, no. Es todo lo contrario, es para, ¿veis? Hacernos consciente cuánto nuestro interior necesita de ese ejercicio de colocar, pero también de dejar que Dios actúe. ¿Cómo lo habéis visto?
Bueno, bienvenidas los que estáis llegando, ¿verdad? Estamos tranquila, muy bien, que menos mal que estamos con gente ocupada. O sea, yo me admiro y me alegro y me importa que aunque vinieran 3 o 2, para mí es igual de valioso, porque ya sé que estáis muy ocupados. Aquí nadie está, y los que están aquí en el internet, muchos me viven escribiendo, por favor, quisiera ir, pero no puedo, no salgo a las 9, salgo. ¿Veis? Porque estamos en la vida, estáis trabajando, estáis haciendo tantas cosas, pero qué hermoso que estáis tratando en medio de todo eso de dejar espacio a Dios, y esto no tiene precio. Así que, milagro, bienvenidísima. Has podido llegar a este momento. Y tú solo déjate enriquecer, estamos en este tema, y la que habéis llegado, hola, bienvenida, de eso, de recoger, se llama, es muy bonito, deja que Dios haga el trabajo en ti. Entonces estamos haciéndonos conscientes que tanto es lo que nosotros ponemos y lo que Dios pone, porque tenemos que aprender a verlo, y aprender luego a hacer esos equilibrios en nuestra vida, en nuestra existencia. Si logramos ejercitarnos en la conciencia de reconocer que yo tengo que poner esfuerzo, opción, por eso la pregunta es muy intencionada, o sea, ¿qué parte de mi vida depende? Los esfuerzos, las opciones, las elecciones y los hechos, claro que son importantes, porque es hacia donde tú inclinas la balanza de lo que haces, de lo que actúas, pero qué bueno reconocer también cómo Dios tiene hechos, tiene opciones, tiene acciones para sostener nuestra vida, de eso se trata. Pero ¿qué porcentaje habéis visto más o menos? Más el Señor ha hecho más en mí que yo. Tú sientes que Dios tiene un gran peso en tu vida, qué bonito, ¿verdad? Precioso, sí, y puede ser. O sea que tú dices, mira, de verdad yo siento que no eres perfecta, ni muchísimo menos, pero tú reconoces esa presencia de Dios. Muy bien, precioso. Yo creo que, bueno, lo escuché hace tiempo y creo que es verdad, que uno pone un 1% y recoge el 5%. Exacto. Aquí vamos a llegar, muy bien, Nani. Un poquito se recibe el 100 por 1. Exacto, porque Uno y recibo el 100. sí, y la palabra lo dice. Eso, cuando Jesús habla del seguimiento, eso está en los textos de la invitación al seguimiento. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, el que deje casas, madres, padres, hermanos, hermanas. Y eso no solo se refiere a la gente que tenemos una dedicación plena o total, así como yo que soy misionera y estoy en una comunidad, o el padre Esteban, ¿verdad? O toda la gente que conocéis consagrada, que es verdad que dedicas toda. Eso también es para todos nosotros, para todos vosotros. Porque cada uno, cuando a Dios le damos ese lugar, que de eso se trata este tema, por eso es tan bonito, este ejercicio, me encanta como lo plantea James, o sea, como ese ejercicio espiritual de dejarle, de reconocer que si nosotros ponemos todo, Dios pone el 100. Me encanta, Nani, lo que has sacado aquí, porque es así. Eso es lo bonito que a descubrir. Y a ver, alguien más que diga sus propósitos. No os preocupéis que no es una evaluación. El padre Esteban decía, los estás haciendo hacer examen. Yo de broma le dije, los voy a reprobar. Mentira, que vamos a reprobar nada. ¿Verdad? Al contrario, es que reconozcamos que a nuestro esfuerzo y nuestra entrega está sostenida al 100%, para que nos dé eso mucho ánimo interior. Es importante eso. ¿Pero alguien más quiere compartir así lo que vio un poquito? Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que en la reflexión de esta pregunta, en principio, quizá egoístamente, me veo yo en primer lugar, pero luego caigo en la cuenta que cuando, por circunstancias, pues estás en el desánimo, estás en el cansancio, pues claro, te das cuenta que continúo porque, bueno, veo la mano de Dios detrás de lo que yo pueda hacer, ¿no? Que en principio me veo yo en mi esfuerzo, en mis elecciones, pero quizá luego en ciertas dificultades cuando me doy cuenta que no eres tú. Que hay un sostén detrás. Exactamente, que no eres tú. Es que eso es otra clave muy importante, muy interesante, ¿no? Que no eres tú. Hola, adelante, están en su casa. No eres tú el que
hace las cosas. Es que esa es otra clave para entender esa proporción de lo que nosotros tenemos que poner y lo que Dios pone. Justo me encanta lo que ha compartido, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando estamos, o sea, esto, que yo digo, creo que voy a poder, pero no puedo, o siento el cansancio. Me sentaría y en el camino, ¿habéis hecho esto del camino? Yo tengo unas ganas enormes que no me puedo ir de España sin hacer el Camino de Santiago. Esa es una experiencia buenísima, porque hay momentos en los tramos, dependiendo lo que tú quieras recorrer, que uno siente que no va a poder, que te sentarías y ya como los pies no pueden más, o sientes y te quedarías. Y eso pasa en la vida, que hay momentos que uno dice, no puedo más, pero hay algo que te levanta y te impulsa. Y tú no te sabes explicar qué. Ahí está Dios, ¿no? Vuelvo a la experiencia bonita que sacaba Nani. Adelante, que estás en tu casa, que aquí estamos en la casa de todos. Lo que decía Nani, ¿veis? Tenemos que aprender a descubrir cuándo Dios está trabajando ahí. Cuando tú ves que no puedes más y Él te está sosteniendo. Esa historia que seguro que la habéis leído muchas veces, que está en muchas tarjetas, de uno que le reclama a Dios y le dice, pero Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba pasando por este momento difícil? Me sentía solo, fracasado, o mi hijo, mi hija tuvo un momento malísimo, estuvimos al borde del dolor y de perderle y de enfrentar. ¿Dónde estabas tú en esos momentos duros y difíciles? Y la respuesta, yo te llevaba en mis brazos. Entonces, este Dios que trabaja es ese que nos invita a aprender a ponerlo todo, porque Dios, cuando nos invita a caminar a su lado, no va a resolvernos mágicamente nuestras vidas, ¿no? Ni la mía, porque estoy consagrada, eso es otra, ¿no? Que la gente dice, sí, la gente que está cerca de Dios, le tiene que ir todo bien, todo lo tiene que ir sobre ruedas, y todo tiene que ir como en alfombrita, preciosa, y todos guapitos y bien peinaditos, sin ningún pelo fuera de lugar, la ropita bien estiradita. Pues no es verdad, ¿verdad que no? Al contrario, creo que tenéis más... Ajá, hay muchas luchas y muchos retos. Y en vosotros, cuando yo comparto con gente hermosa como vosotros, ¿qué te dicen? Uy, pues, y a veces para mucha gente esto es motivo de no fe, porque les tocan experiencias muy duras y empiezan a decir, Señor, esto es lo de la historia, ¿y dónde estás tú? O parece que la tienes agarrada conmigo. Es que me llega una, otra y la siguiente y la demás allá, y no me termino de levantar de una para empezar con la siguiente. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo estás tú conmigo? Y aquí es donde tenemos que aprender a descubrir que Él está. ¿Y cómo se descubre y cómo se ejercita esa experiencia? Porque tiene que ser una experiencia que se haga certeza, ¿no? Y me encanta lo que Él mismo nos invita, ¿no? Como luz de ejercicio. En estos tiempos de la oración, o cuando escuchamos a Dios, o cuando nos acercamos a su palabra, es un tiempo donde Él está trabajando y donde Él nos está respondiendo. Por eso es tan importante, esto que ya decíamos antes en esos ejercicios previos, déjale un espacio real a Dios en tu vida, pero real, no de pasada, no de corrida, o aunque en la semana y en el día a día a lo mejor no puedas dedicar, pero tú tienes que dejarle un espacio sereno, o estos mismos momentos quizás que nos serenamos en medio de la intensidad de la vida y podemos escuchar esto, pero luego atesorarlo y hacer ejercicio y decir, Señor, o sea, yo quiero aprender a escucharte de tal manera que me dé cuenta cómo estás tú trabajando en mí, cómo estás tú a mi lado. Y me encanta una cita que él propone, aquí en ese sentido, dice, pedirle al Señor que se haga cargo. Y muchas veces, repito, como somos adultos, que también eso es una característica de la vida adulta, que se hace cargo de su vida, de las responsabilidades. A un niño no le puedes pedir que se responsabilice, o una persona inmadura. De hecho, eso trae muchos problemas, ¿verdad? A nivel de todo, de la familia, de una relación de parejas. Cuando una persona no es capaz de hacerse cargo, incluso de la vocación que ha escogido o de las circunstancias, qué problema, ¿verdad? Pero hay una parte que también, aunque seamos adultos y aprendamos a cargar, también tenemos que aprender a reconocer, me encanta el ejemplo que tú pones,
hasta dónde podemos llegar o no llegamos, y ahí extender la mano y decir, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, necesito descanso. O Señor, me he cansado. Estoy cansada, estoy cansado. Me sentaría, o te sientas, no físicamente, pero a veces nos sentamos, decimos, ya no más. No, ya no más. Pero ahí también dar el salto a ejercitarnos en reconocer que si Él está, porque ese es el otro ejercicio de reconocer que Él se hace cargo. Primero, reconoce que Él está en tu vida, que no se va nunca, y luego pídele, Señor, por favor, en este momento, sostén. Es un ejercicio, repito, que cuando nos hacemos adultos a veces nos cuesta mucho, porque, repito, estamos acostumbrados a llevar todo y a tener que responder y a tener que, hasta que la vida a veces eso nos lleva al límite que aunque quieras, no puedes. Y no puedes. Y a lo mejor, no sé si os ha pasado esto, ¿no? Pero en ese momento hay mucha gente que ahí, cuando pisa fondo, que llora y ya dice, ya hasta aquí no puedo más. Te haces el fuerte, la fuerte, y dices, yo puedo, hasta que llega un momento que dices, no puedo más, y te quiebras, te caes, te sientas, o lloras, dices, ya hasta aquí. Ahí es un momento también precioso. ¿Ven? Si el corazón aprende, esos son movimientos interiores, estos son ejercicios interiores que tenemos que aprender a hacer y que nos tenemos que aprender a entrenar en las cosas cotidianas y sencillas de cada día. Uno no va a llegar a decirle al Señor, hazte cargo en cosas gordas de nuestra vida, si en lo sencillo no nos aprendemos a ejercitar y a entrenar. Si no aprendemos a reconocerle en medio de nuestros esfuerzos y fatigas, pero que hay un impulso, que hay esperanza, que aunque yo me detendría, hay algo interior que me hace caminar, o yo no hablaría a esta persona, pero Señor, vamos, y vas. Y eres asertivo o asertiva, ¿verdad? ¿Nos ha pasado? Es precioso, y dices, no eres tú quien lo ha hecho. Es Dios en ti que pone ese impulso. O no le voy a dar oportunidad más a esta persona porque siempre hace lo mismo. Pero hay algo en ti que dices, pero... Y te vuelve a decir, oye, ¿me darías este dinero? Ya tú sabes que te lo pedí, eso es. Y uno dice, sí, ya sé lo que vas a hacer. Pero hay algo, como a veces tú dices, no, pero si le cierro la puerta, y a veces es verdad que las personas, eso hay que discernirlo, ¿no? A veces las personas no cambian, pero a veces sí, a veces... El perseverar, ves que Dios actúa en ti o en los otros. Yo entendí así hazte cargo. Y eso no nos exime, yo hablaba al principio también del equilibrio, ¿verdad? No es de estar mirando al cielo y pidiéndose, Señor, resuélveme la vida, Señor, resuélveme los problemas, Señor, así todo el tiempo mirando para el techo, para el cielo, o dormidos, diciendo, bueno, el Señor se hará cargo, como el Señor se hace cargo. ¿No? Eso ya sabéis que en las religiones las líneas más ateas han acusado a la fe y a la religión de ser el opio. ¿Quién decía eso? Marx. El marxismo, se me escucharía aquí Marx, dice otra, la del opio. Está invitando a la gente que se fume un opio aquí. Que se consuelen en esta vida porque al final vas a tener el premio eterno. No. Esto de dejar que Dios sostenga nuestra vida no es adormecernos. Por eso decía del justo equilibrio de esta experiencia, de este ejercicio. No es adormecerme ni esperar a que Dios lo va a resolver todo. Es al contrario. Es poner todo lo que somos, colocar todo nuestro esfuerzo, colocar nuestra inteligencia, colocar nuestro discernimiento, pero... Me encanta esta expresión de San Agustín que dice, ponlo todo como si todo dependiera de ti, pero espéralo todo porque todo te viene de Dios. Qué bonito, qué sabio. Esto sería un resumen, y este hombre dio muchas vueltas en su vida para comprender y llegar a esta frase tan bonita y tan profunda. Ponlo todo, pero espéralo todo. Esto es el dejar que Dios trabaje con nosotros, en nosotros,
con nosotros, en nosotros, pero nosotros también a su lado poniendo. Entonces ahí va habiendo un equilibrio que es dinámico y que es verdad que es un ejercicio que en los momentos difíciles más nos cuesta. Porque esto cuando la vida te va normal y te va más o menos equilibrada y bien, pues sí, uno dice, sí, yo voy confiando aquí en Dios, yo me voy apoyando en Él o voy tratando de hacerlo y tal, pero cuando están los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nos vienen cambios que no esperamos, cuando nos vienen situaciones, por eso lo de la semana anterior, lo del ejercicio de poner situaciones que os cuestan, unirlas a esto. Esas situaciones que no sabéis, que no podéis, yo os invito de verdad, si no lo habéis hecho el ejercicio de la semana anterior, eso de ofrecerle las cosas que os cuestan, que son difíciles, hacerlo, pero con esta otra segunda parte, diciendo, Señor, en esto yo voy a ponerlo todo como si dependiera de mí, pero voy a esperarlo todo de ti. Y ahí empieza el equilibrio. En la carta a los Efesios, está aquí en el texto de este día, me encanta, ¿no? En la carta a los Efesios, el capítulo 3, el versículo 20, fíjense qué bonito como dice la palabra. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Al que puede hacer muchísimo más. Aprender a escuchar y estar con este Dios que te dice eso. En todos los momentos, en los momentos más fáciles y felices de tu vida y cotidianos y normales, y también en esos que no son tan fáciles y son difíciles. Señor, tú puedes mucho más. O sea, tú puedes darme esa respuesta que yo necesito. Tú puedes darme la luz, el discernimiento, la fuerza. Tú puedes. ¿Ven? Es un ejercicio de certeza. Y la certeza nos serena. Porque no hay nada más tremendo que cuando tú estás en una situación límite y no sepas nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos inquieta profunda y hasta nos desestabiliza? Mental y personalmente. Cuando hay una situación muy difícil, ¿qué hago? ¿A dónde va esto? ¿Cómo lo enfrento esto? ¿Cómo lo agarro? ¿Por dónde se agarra esto? ¿Por dónde lo oriento? ¿O cómo lo llevo? Y ahí entender quizás, primero no estás solo, no estás sola. No lo tienes que llevar todo tú y cargar todo tú. Podemos llevarlo juntos. Esa cita tan bonita me viene ahora. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Y cómo es el alivio ahí de Dios? ¿Ven? Pues que Él carga el yugo contigo, ¿no? Aquí esta imagen agrícola, yo lo he visto aquí en algunos campos y el yugo es pesado, ¿eh? Eso lo he visto, por cierto, aquí en España, en mi tierra no se ara con el yugo, pero aquí sí lo he visto y digo, wow, el yugo, ya veo por qué Jesús escogió esta imagen, porque el yugo, eso con que se arrastra para trabajar ahí la tierra, ¿verdad? Prepararla, es pesado. Y eso cuando la llevan dos es menos pesado. ¿Ven? Entonces Dios trabaja en ti, ejercitarnos en nuestra fe, colocarlo como una certeza, ejercitar nuestro interior, a colocar esta certeza, Señor, tú vienes conmigo, tú trabajas en mí. Pero James también ahí dice algo muy importante, ¿no? Siempre el equilibrio estará en quien tiene aquí el poder de decisión en lo práctico y concreto de nuestra vida. Es decir, porque para crear esta certeza de que Dios está conmigo en todos los momentos y está trabajando continuamente en mi vida, yo tengo que realmente, por eso la segunda pregunta esta que hacíamos, ¿dónde reconoces que Dios está? Y está dependiendo del tiempo real, del espacio real que Él tenga en tu vida, en tu interior. El que lleva toda tu mente, el que lleva todo tu tiempo, el que te hace optar, el que te hace caminar, ese es el que manda. ¿Sí o no? Pues no puedes decir, sí, yo te quiero mucho en una relación de pareja y de novio, sí, pero
Él vive ocupado en el trabajo casi todo el tiempo, viajando. Muchas parejas así se termina la cosa, porque se quieren muchísimo, sí, pero nunca se ven. Y cuando llega un momento que dice, pero a ver, y en esta relación, ¿cuándo tú tienes espacio para...? Pero es que tengo que ir, porque tengo que hacer, porque ¿y qué pasa ahí? ¿Qué termina haciendo? Se acaba, porque dice, bueno, es que realmente lo que importa en tu vida es tu trabajo y el llevar adelante este negocio, esta empresa, lo que fuera, o al revés, la mujer o los dos. Es un reto, por ejemplo, las parejas ahora en el nivel profesional, ¿no? ¿Cómo equilibras? Porque ahí se juega. O en la relación con los hijos, llevando a cualquier nivel, en la relación en donde tú inviertes tu energía, tu tiempo. Y muchas veces cuando uno hace las cuentas dice, ¿y qué tiempo real yo le doy a Dios en mi vida? Sereno, donde Él entra y le doy espacio para que recoja. A lo que tú des más espacio, eso será lo que controle y te tenga la última palabra. Ténganlo por seguro, aunque uno diga teóricamente, sí, Señor, yo quiero creerme que tú estás siempre conmigo, que tú estás a mi lado, pero tú estás a su lado. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Bueno, una mañana corriendo, ya lo hemos dicho, ¿no? Es que, Señor, tengo tantas cosas que hacer y nos vamos y corremos y vamos y hacemos, construimos. Y Dios como que yo creo que si nos pudiera parecer que nos va a matar, imagínense, pero si se nos pudiera parecer, nos diría, hey, hola, que te quiero, no tengo tiempo, espérate, que es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, Dios mío. Y llegas muerto, ¿verdad? Al final del día, lo siento, Señor, ya no puedo más, mañana hablamos, y al día siguiente otra vez. Y Él te dice, hola, milagros, hola, que te quería dar un poco, no tengo tiempo, Señor. Puede ser que al final, ¿verdad?, nos encontremos, vayamos corriendo y Él venga a darnos un gran abrazo por fin. Pero nos vamos a esperar al final. Yo entiendo que, y me encanta en este sentido otra cita que coloca ahí James de Filipenses 1:16, firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. La obra de tu vida no la llevas tú, no la llevo yo. Tenemos que pedirle al Señor esta certeza. San Pablo llegó después de mucho correr y este sí que era bastante, él lo expresa en sus cartas, era un hombre con mucha convicción, mucha garra, mucha fuerza. Cuando estaba en el mundo judío, ese estaba eliminando a todos los cristianos porque decía, estos son unos impíos, estos van a acabar con el judaísmo y esta secta hay que acabarla. Y agarró la espada y decapitó unos cuantos. Ahora le decimos San Pablo, pero no era ningún santito, ¿eh? San Pablo no fue ningún santo. Entonces llevó unas cuantas y bastantes cabezas. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que eso era un error, que eso era una secta y que el judaísmo y todo aquella historia y toda esa tradición que había costado siglos y sangres, como que esta gente lo iba a mandar todo entonces, a cortar cabezas. Y de hecho, iba a cortar más cabezas cuando el Señor le sale al encuentro. Lo paró porque si no. Y fijaros, lo que este hombre, en todo ese proceso de conversión interior muy fuerte, capta, y por eso dice, firmemente convencido. Tenemos que llegar a estas certezas en nuestra fe. Y nuestro caminar en la fe, en nuestro saber de la fe. ¿Para qué saber de la fe si no me da convicciones? Solo ideas, de ideas no vive el corazón. El corazón vive de certezas, de convicciones, que luego se llevan a la vida, no se quedan solo en el corazón, como que yo las siento y me mueven y me emocionan. Por eso la fe no es un sentimiento que me mueve y me emociona. Un rato, en la formación, en aquel retiro, en aquel momento de oración bonito que me mueven y me muevo y veo el cielo y todo, pero luego vuelvo a mi vida, vuelvo a mis problemas, a mis límites, a las cosas que me suceden, y aquel sentimiento se quedó en ese rato de oración, en esa convivencia, en ese retiro. No, firmemente convencido, ¿veis? Ir entrenando nuestra vida, nuestra fe, de tal manera que nos dé certezas,
que en los momentos buenos y en los momentos malos me sostenga. Y es ahí donde aprendemos a reconocer la parte que nosotros tenemos que poner, porque hemos de poner nuestra parte, nuestras opciones, nuestros hechos, dónde vamos orientando nuestra vida, pero también sabemos ver cómo Dios también está continua y permanentemente optando por nosotros. Y si no, mirad la Eucaristía. Por poneros un ejemplo, cuando entramos a cada iglesia, a cada parroquia, a cada lugar, ahí está Él, esperándonos, en silencio. Siempre lo digo, y no me canso de decirlo en casa y aquí en la parroquia. A veces me da mucha lástima cuando entramos, nos saludamos, hablamos mucho entre nosotros, pero no nos damos cuenta que Él está allí. Y hay un barullo impresionante en la iglesia, y uno no se da cuenta que Él está ahí. Y saluda al amigo, saluda a la amiga. Oye, ¿qué tal? Y hasta que suena la campana, ¡shh! Oye, ahí está el Señor. Y Él está ahí. Y puedes vivir la Eucaristía, a lo mejor te enteras un poco más, un poco menos, y Él está ahí. Y te dice, oye, no me dejes aquí, voy contigo a casa. Voy contigo en ese momento de tristeza, en ese momento de cansancio, en ese momento de alegría, de triunfo, de gozo. Él siempre va contigo. Por eso San Pablo dice esto, firmemente convencido de que mi vida es una obra que Dios va haciendo y va llevando. Uy, si nos empezamos a entrenar en esto, mirad, vamos a sacar unos músculos interiores fuertísimos para enfrentar cualquier situación de nuestra vida, desde la más cotidiana y sencilla y normal, a esos otros momentos que no son tan cotidianos ni tan sencillos, y yo podré decir, Señor, tú estás aquí, no solo para mí, se lo podré enseñar a otros, les podré ayudar a otros a descubrir que Dios está ahí, en sus momentos buenos y en los no tan buenos. Dios no está solo para los momentos buenos, Dios está para todos los momentos. Por eso el signo del cristiano, mirad, es la cruz. Esto es otra prueba fuertísima de cómo Dios se entrega y opta. Dios se quedó clavado en la cruz. Uno, para que tú y yo entendamos que el sufrimiento y la muerte, por dura que sea, no tiene la última palabra. Entonces, cuando tú aprendes a descubrir en la cruz un signo del Dios que está contigo en tu cruz, en tu dificultad, en tu dolor, en tu angustia, que puedes levantar la mirada y decir, Señor, ¿entiendes? ¿Tú entiendes lo que yo estoy sintiendo? Entiendo. ¿Tú sabes lo que es dolor? ¿Tú sabes lo que es soledad? ¿Tú sabes lo que es angustia? ¿Lo entiendes? Es que hay gente que grita así, Entiendo, entiendo. Y lo cargo. Me quedé ahí para que tú nunca te sientas solo ni sola. ¿Entendéis? Ese Dios que trabaja en nuestra vida siempre. Entonces, es lo de San Pablo. Firmemente convencido. Entonces, quiero terminar. Él, hace aquí una aclaración que también es interesante decirla en cuanto a la palabra. Ya sabéis que las Biblias, esto no es un texto, el texto de él no es una Biblia, pero la palabra a veces tiene distintas traducciones. Y me gustó su explicación en este contexto de lo que estamos hablando, porque hay palabras que pueden ayudarte en todos los momentos de tu vida. Y él aclara, ya sabéis que el Nuevo Testamento fue traducido originalmente del griego, fue escrito en griego y tras el proceso y evolución, esto se fue traduciendo a todas las distintas lenguas, pero ¿qué pasa? Que del original a la traducción que se hace de determinada Biblia, determinada palabra, hay expresiones que varían mucho. Y no sé si os habéis dado cuenta, si habéis leído distintas Biblias católicas, también ya sabemos reconocerlas, paréntesis, ¿verdad? Toda Biblia católica al inicio normalmente está identificada por la Conferencia Episcopal
del país, de España, aquí, de la Conferencia Episcopal Española, o si fuera Latinoamérica, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, o sea, y hay editoriales que son católicas. También están las Biblias protestantes y hay que saberlas reconocer. ¿Y por qué es interesante este detalle? Porque la traducción es diferente. Aparte de que las Biblias protestantes tienen libros, quitan libros que los tiene la Iglesia Católica, pero también la traducción es importante. Y digo esto porque hay palabras y pueden haber textos que a ti te ayuden mucho, y me ayudaba lo que él invitaba. Si queréis hacerlo, no sé si en vuestras casas, y también los que me estáis escuchando por el internet, tenéis distintas Biblias, distintas versiones de Biblias. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es una Biblia bastante técnica, normalmente se utiliza para estudiar y profundizar, es muy cercana al original, a la traducción original del texto, de los textos del Nuevo Testamento. O la Casa de la Biblia es otra editorial muy buena, o la de la Conferencia Episcopal Española. Hay distintas traducciones, pero a veces uno lee una palabra, este mismo texto que os digo tan bonito, firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Hay otras traducciones que dicen, estoy firmemente afianzado, profundamente, no tengo ahora, no traje un ejemplo, pero me gustaba, no sé si os pasa o os crea dudas, o hay gente que dice, oye, pero esto parece que tiene otro sentido. Y es verdad que dependiendo de la traducción que se tenga del texto bíblico, le pone más fuerza a un significado que a otro, y es importante eso. Entonces, creo que una buena Biblia, para acercarnos a lo más cercano de la traducción original, es, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o la Casa de la Biblia, es una editorial muy buena. Y hay alguna traducción que es ecuménica, o sea, que está hecho con teólogos protestantes y católicos. Es un detalle técnico, ¿verdad? Pero ¿por qué lo saco a colación? Porque estamos hablando de tener certezas, ¿verdad? Y cuanto más cercana podamos leer un texto que está más cerca de su original, o sea, podemos escuchar, porque cuando hemos dicho, ¿verdad? Cuando leemos la palabra no es solo una lectura, tenemos que aprender a escuchar qué Dios me dice, qué me dice Dios. Lo más cercano al original es muy entrañable y de verdad que hay traducciones que te ayudan un montón por estar tan cercana a lo que originalmente se dijo. Es bueno tenerla, es un detalle. Y hay un último ejercicio que me gustaría que lo hicierais en vuestro cuaderno. Invitaba a escribir en tu cuaderno una oración dirigida a cada persona de la Trinidad. Sería bonito que en esta semana, en ese rato de oración que nos hemos propuesto, ¿acordáis que era el de los primeros ejercicios que aquí se invitaban? Déjale un espacio a Dios, aunque sea 15 minutos, pero que se los dejes, ¿eh? Si no puedes más, 15 minutos de tu día a día, bueno, 15, 20, una hora, el tiempo que cada uno podemos dedicarle a la escucha de la palabra. Escribe conscientemente una oración al Dios que es Padre, porque el Dios que nos sostiene, el Dios de nuestra fe, fijaros qué hermoso, es Padre, tiene el rostro de Padre, Padre del bueno. Ya no me puedo extender más, ¿verdad? Pero a veces las experiencias humanas de padre pueden jugarnos malas pasadas. Porque uno dice, bueno, si Dios es Padre como ha sido mi Padre, gracias. No, Padre. Y ese Padre bueno que quizás tú has podido tener en tu vida, o no importa. Por eso es que os digo de escuchar la palabra. Dios es un Padre infinitamente bueno que nos sostiene. Ese Padre que puedes agarrarte fuerte de su mano. Y a veces nuestra vida, aunque es adulta, repito, necesita esa mano fuerte. A mí me encanta ver a los papás con los niños jugando, ¿verdad? Que el hombre, pues normalmente tiene más fuerza que nosotras, las mujeres. Y ves, y sobre todo los papás grandotes, que agarran al niño así con su mano, y ves al niño feliz, y tú dices, uy, Dios mío, no se le va a caer, porque primero lo aferra muy bien, y tiene la fuerza para mantenerlo allí, ¿no? Y ves al niño feliz, confiado, y luego se lo coloca en su regazo grandotote, y el niño está acurrucadito y feliz.
nosotros en momentos necesitamos ese abrazo fuerte del Padre, esa mano amiga de Jesús, un buen amigo, una persona con la que tú puedes de tú a tú, porque además Jesús se hizo como nosotros, ¿verdad? Caminó en estos caminos polvorientos de la humanidad, de la tierra, de nuestra vida. Jesús, amigo, compañero, hermano, confidente. Cada uno le podemos dar nuestro nombre al Hijo, a Jesús. Y el Espíritu es esa fuerza impulsora. Esto que me encantaba lo que tú decías, cuando en momentos uno se pararía y sientes que algo te impulsa. Eso es el Espíritu, es ese motor que nos lleva a poner en práctica, a hacer lo que el Padre y el Hijo invitan. Entonces, qué bonito. No lo vamos a hacer ahora, pero ojalá que lo hagáis. Y después la próxima vez que nos volvamos a encontrar, si alguien lo quiere compartir, esa pequeña oración consciente en el que te dirijas a cada uno de ellos, colocándote en sus manos. Haced esta oración así de bonita, con vuestras palabras, con vuestras necesidades. O si queréis, no la compartáis, porque va a ser algo muy personal y a lo mejor alguien dice, no, es algo muy, muy, muy personal. Bueno, lo dejamos entre Dios y tú. Pero si alguien quisiera compartirlo, es precioso, porque son ejercicios que van haciéndonos real esto que digo. Yo pongo todo, pero espero todo de Él, que es Padre y me sostiene, que es Hijo y camina a mi lado, y que es Espíritu que me impulsa y me guía. Entonces vamos a hacer ese ejercicio como invitación final para que vayamos integrando ese otro elemento. O sea, yo lo pongo todo, Señor, pero tú eres el Dios que está siempre trabajando en mi vida, ¿no? Para terminar, esa imagen del alfarero, a mí me encanta, como otra imagen, ¿no? De esta misma experiencia que se nos invita hoy, que está en Jeremías 18, los primeros versículos, por ahí del 1 al 6, del libro. En el Antiguo Testamento está ese libro de este profeta, del Jeremías. Jeremías 18 habla de un cacharro y el alfarero, pues el cacharro salió mal. Eso sobre todo cuando algún día tengáis un día fatal, que os sentís hoy como un cacharro, que nada le ha salido bien. Bajad a la alfarería. Eso es Jeremías. Entonces es precioso porque Jeremías 18. Jeremías capítulo 18 del 1 al 6. Y dice ahí la palabra más o menos que el cacharro que estaba haciendo el alfarero le salió mal y empezó a modelar otro, ¿no? En sus manos. Entonces somos barro en manos de un buen alfarero. Estamos bien llevados. Nunca, nunca, nunca os sintáis sueltos en esta vida, o solos, o como dicen los existencialistas, esta expresión tan fuerte, ¿no? Estamos arrojados al mundo. Dios mío, ¡fum! Ahí estás tú, hasta que la muerte te recoja no sé a dónde, porque pues ahí no hay nada. Entonces, arrojados y vamos a la nada. Madre mía, ¿no? Estamos en las manos del que va modelando. A veces esos modelajes no son fáciles, a veces son difíciles, y alguno me podría decir, uy, pues este alfarero tiene unas manos, pero estás en sus manos. No nos salgamos de esas manos. Y, bueno, construyamos esa oración, ¿vale? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.